completamente equipada. Fue una década totalmente radical que concretó la transición de la era industrial a la era de la información. Una era de asombrosos acrónimos: CD, MTV, VCR, IBM, PC. Un paraíso tecnológico dedicado al entretenimiento y la ergonomía. Cortesía de Silicon Valley. Sujétense bien, porque regresaremos a ese futuro. A continuación, tecnología de los 80 en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Fue una década que sacudió nuestro mundo de muchas maneras. Explotó un transbordador, impactando a Estados Unidos y deteniendo su programa espacial. Fue identificada una pandemia que generó controversia social. Señor Gorbachev, derribe este muro. Un muro fue derribado, terminando los 40 años de Guerra Fría, y por primera vez, el hombre del año fue una máquina. Fueron los 80, y a pesar de algunos eventos tumultuosos, son recordados como una época de optimismo y prosperidad. El dinero parecía caer del cielo para muchas personas, y para aquellos que elegían no concentrarse en la maldad que ocurría tanto en Estados Unidos como en el exterior, fue una época divertida. Yuppies, hackers y chicas del valle crearon un nuevo lenguaje y una nueva moda, así como la cultura de consumo que lo siguió naturalmente. En realidad, los 80 parece que salieron de ese concepto de los 70 de vamos, 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 vamos. Fue una década de desorden, de déficit de atención. Había demasiados productos disponibles y las personas compraban y compraban. En su interior, todas estas cosas tenían algo en común. Una cosa muy pequeña que se hacía cada vez más pequeña. El circuito integrado o microchip, o simplemente el chip. Cualquier cosa con la que interactuaban los humanos podía contener un microprocesador y podría hacerse, al menos en minúscula medida, inteligente. Así que en los 80 ese proceso se hizo por primera vez posible y ubicuo a causa del bajo precio de los chips. Retrocedamos, ya que aprendimos cómo hacerlo en los 80. ¿Qué es exactamente un chip? Un chip es una tira de silicón de unos 4 centímetros cuadrados, en la cual los ingenieros graban transistores microscópicos y cables de conexión. Los transistores actúan como interruptores que controlan el flujo de corriente en los cables. El silicón actúa como semiconductor, lo que permite a los transistores procesar el código binario de los computadores. Encendido para 1, apagado para 0. El número de transistores en el chip determina su potencia y costo. Esto es un microchip. Es un procesador Z80 muy común en los 80. Tal vez tenga 10.000 transistores en él. Y para entender cuán revolucionario es eso, pueden mirar este panel. Esto es lo que usábamos antes de que hubiese microchips. Cada una de estas pequeñas latas es un transistor. Lo que se hace es tomar estos grandes transistores y grabarlos en una minúscula pieza de silicón. Básicamente hubo máquinas que producían en masa miles de ellos por pocos centavos. Esto es una oblea. Es una oblea de 300 milímetros. Y si observan bien, pueden ver que hay muchos recuadros en esta oblea. Cada uno de ellos es un circuito totalmente integrado. Y el costo de producir esta oblea es constante. En 1965, solo se podían colocar 10, 15 o 20 componentes en un solo pedazo de silicón. Hoy el número de transistores que pueden caber en un solo chip se cuenta por miles de millones. La tasa de innovación fue predicha por la ley de Moore. Acuñada por uno de los fundadores de Intel, la ley de Moore básicamente establece que la complejidad de los circuitos integrados se duplicará con respecto al costo mínimo de los componentes cerca de cada 18 meses. Así que mientras el desempeño se duplica, el precio continúa igual.
La magia de la ley de Moore era el hecho de que ocurría en lapsos regulares. Así que cualquiera que tratase de innovar podía preguntarse, ¿cuándo podrá mi producto llegar al mercado? Saldrá en 2 años y medio. ¿Cuál será la capacidad del chip de silicón en 2 años y medio? Y diseñaban sus innovaciones de acuerdo a esa proyección, en lugar de innovar solo con lo que estaba disponible en el momento. Estamos afuera del edificio central Robert Noyce de la corporación Intel. Intel fue fundada en 1968 por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Grove. Comenzaron construyendo productos de memoria y en el camino desarrollaron un producto llamado microprocesador. El microprocesador finalmente resultó ser el producto más importante de Intel. Los primeros productos de computación llegaron a las tiendas a finales de los 70. En 1981, el chip 8088 de Intel, que contenía 29.000 transistores, estaba en el corazón del invento que cambiaría para siempre la manera en que los humanos interactúan con la tecnología en los negocios. El PC de IBM. Teníamos el PRS-80, el PET de Commodore y la Apple II. Y eran muy populares en las escuelas y secundarias. Realmente no penetraron mucho en los negocios. A las personas les costaba tomar en serio a esos primeros computadores. Fue necesario el PC de IBM para que las personas vieran al computador como algo más que un juego. Tenía esas 3 letras mágicas, IBM. Tenía que tener algo que ver con los negocios. IBM no hacía cosas frívolas. Los computadores personales y los microprocesadores que los potenciaban iniciaron una industria gigantesca. Y esa industria ya tenía un hogar. El área fue apodada Silicon Valley. Silicon por el elemento semiconductor que hacía funcionar el chip, y Valley por su ubicación en el Valle Santa Clara del norte de California. Las nuevas corporaciones tecnológicas surgieron junto a las ya establecidas, todas creciendo exponencialmente en los 80, dentro de un área de unos 130 kilómetros cuadrados. Hewlett Packard, 1939. Fairchild Semiconductor, 1957. Intel, 1968. Xerox PARC, 1970. Apple, 1976. Adobe, 1982. Sun Microsystem, 1982. Cisco Systems, 1984. Silicon Valley alberga ahora más millonarios per cápita que cualquier otra región en los Estados Unidos. Y casi la mitad de sus residentes adultos tienen títulos universitarios. Hoy se piensa en Silicon Valley como algo más que un área geográfica. También es un estado mental, tipificado por el estilo de vida, la ética de trabajo y el intercambio de ideas. En los 80, Silicon Valley apenas comenzaba su verdadero auge. Para entonces, era ese ambiente robusto donde todos trabajaban en tecnología, hablaban de tecnología y todos se disponían a cambiar el mundo. Fue como la era de la fiebre del oro, pero en los 80 en lugar de 1849. Y personas de todo el mundo, bien fuera de Pakistán o peoría, venían a Silicon Valley tratando de dejar su huella. Y muchos de ellos hicieron justo eso. Especialmente un chico local llamado Steve Wozniak. Steve Wozniak es uno de mis héroes porque realmente trabajó en su cochera, hizo un objeto y convirtió ese objeto en una compañía. Y en ese momento no había nada parecido. Era un sistema completo de cómputo. Primitivo, sí, pero un sistema completo. Y además, Steve Wozniak también escribió la mayoría del software para él. Él era un diseñador de hardware capaz de resolver problemas, un desarrollador de software. Era ese increíble chico genial que inició toda la corporación Apple. Woz, como se le conoce, y su socio Steve Jobs trabajaron día y noche para hacer realidad sus sueños de cómputo. La casa suburbana detrás de nosotros es el lugar prototípico de las historias de éxito del Valle. Aquí fue donde se fundó Apple Computers en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Comenzaron construyendo tarjetas del computador Apple I en la habitación de Jobs y luego se mudaron a la cochera. Esa primera orden de un vendedor local por 50 computadores envió a Apple y a los Steves a la gloria de los aviondos tecnológicos. Yo pensaba en cómo construir la mejor computadora de la época.
Y Steve pensaba en cómo podíamos de algún modo construir un producto que llegara a las masas y a las personas que querían pagar por tener acceso a un computador y usarlo. Fue su idea iniciar la compañía, y yo realmente no quería iniciar una compañía. Yo solo quería diseñar buenos computadores y cosas así. Así que mezclamos nuestros pensamientos, pero teníamos la meta de producir un producto de tan bajo costo que mejoraría la vida de muchas personas, tanto en casa como en el trabajo. La Apple I evolucionó en la Apple II, la que recuerdan muchas personas. Luego llegó la Lisa, la que muchos no recuerdan. Fue el primer intento de Apple de usar una interfaz gráfica de usuario, o GUI. Todos los computadores anteriores se usaban por líneas de comando. Digamos que deseabas copiar un archivo desde un disco flexible a otro. Tenías que escribir comandos que especificaban el nombre del disco flexible, que podía ser algo tan críptico como C++, D+, E+, o F2, y tenías que escribir el nombre del archivo sin cometer ningún error al hacerlo. La GUI le permitió al usuario trabajar con iconos representativos en lugar de memorizar líneas de código. Cuando estás sentado en tu escritorio pensando cómo diseñar un mejor computador, miras tu escritorio, hay carpetas, tienes un escritorio y está esa papelera allá. Bien, puedo abrir y cerrar ventanas y las cosas se comunican mutuamente y puedo mover las carpetas y echarlas a la papelera o cambiar sus nombres. A pesar de esta aplicación amigable, la Lisa nunca despegó, ya que la mayoría no podía costearla. Se necesitaba 1 megabyte de memoria para hacer ese tipo de computador, y 1 megabyte de memoria entonces costaba $5,000. Así que nuestro computador se vendía por unos $10,000 y no se vendió muy bien. Pero el precio accesible ha sido casi el mismo desde nuestra primera Apple II, en el rango de los $2,000. Steve Jobs presionó a sus ingenieros para que crearan una computadora GUI dentro de ese rango de precios deseado, y lo lograron. En 1984, la Apple Macintosh fue lanzada con muchas fanfarrias, como un tipo distinto de computador, cito, para el resto de nosotros. Así que mientras el PC de IBM era dirigido a ese hombre de negocios equipado y aburrido, la Mac era para las personas que deseaban divertirse, que eran creativas y que no eran expertos en computadores, pero que necesitaban realizar el trabajo con un computador rápidamente. La Mac tenía un ratón, menús desplegables e iconos gráficos que el usuario podía presionar y arrastrar. Pronto los modelos IBM también tuvieron esas características. Aprender a usar un computador pasó de ser atemorizante a posible. En los 80, si usabas un computador personal, eras por definición un principiante. Las personas necesitaban ayuda, y el hecho de que hubiese revistas como esta, libros y otras fuentes de información, era un signo de que la revolución llegaba para quedarse. Apple Computers hizo a Woff multimillonario. Él tomó su dinero y creó uno de los mayores eventos musicales de los 80, el Festival de Estados Unidos. Invertimos $10 millones en la construcción de un anfiteatro y creando varios servicios necesarios, plomería y esas cosas. Yo incluso probé los baños portátiles yo mismo. Creo que la razón por la que nos ha ido tan bien es que tuvimos más baños por persona que en cualquier otro evento de su tipo jamás. Organizamos un concierto que duró 3 días. Teníamos tiendas de tecnología. Esto fue a principios de los 80 y Apple había iniciado ese gran suceso. Y ahora había otras compañías fabricando computadores personales y se estaban haciendo parte de nuestra vida. Y los computadores personales apenas comenzaban a conectarse a los instrumentos musicales. La tecnología y la música van juntas y siempre lo han hecho. Así que organicé una feria de tecnología y las compañías básicamente mostraron sus productos y lo que podían hacer. Así que caminabas y recibías información. El Festival de Estados Unidos presagió el matrimonio entre la cultura y la tecnología, hecho posible por el microprocesador. El chip transformó el modo en que las personas hacían negocios y también la forma en que obtenían placer. Luego de salir del trabajo, encontramos todo tipo de modos tecnológicos de pasar el tiempo libre en los 80. Si era lo suficientemente afortunado para ser un niño en los 80, puede que recuerde haber gastado su dinero en el nirvana virtual llamado arcade, limitado solo por su imaginación y la cantidad de monedas que tuviese. Alguna vez fueron solo lugares para jugar skee-ball y pinball. Los arcades ahora tenían los nuevos y populares juegos de combate.
donde uno mismo podía salvar el mundo de los alienígenas presionando repetidamente un botón. Pero aún más populares eran los juegos de personajes como Donkey Kong y Pac-Man. Según el creador de Pac-Man, Toru Iwatani, la inspiración para el personaje le llegó por una pizza a la que le faltaba un pedazo. Si usted suspira por los juegos del pasado, la Vintage Arcade Superstore en Glendale, California, puede resucitar su infancia con uno de sus juegos de arcade restaurados. La mayoría de los clientes son personas que jugaron estos juegos de niños. Algunos clientes son coleccionistas. Tenemos algunos clientes que son celebridades. Tenemos la mayoría de los productos de software de los juegos de video de principios de los 80, como Miss Pac-Man, Galaga, Defender Asteroids, Donkey Kong. Si no tenemos algo, lo podemos encontrar para usted. Lo reparamos completamente, rehacemos los paneles de control, le colocamos nuevos vidrios al monitor, nuevas marquesinas, conectores, repintamos los lados. Muchas veces los redecoramos. Por supuesto, Jim prueba personalmente cada juego antes de ser enviado al cliente. Por dentro, los juegos de video son máquinas bastante simples, hechas posibles por nuestro viejo amigo, el microprocesador. La corriente llega a través del cable, pasa por este transformador. Hay algunos fusibles. Este es el regulador de poder. Aquí está la tarjeta del computador. Aquí están los chips de memoria. Este es el microprocesador. Aquí está el monitor que muestra la imagen. Luego las bocinas aquí arriba. El panel de control está al frente y eso es básicamente lo que forma un juego de video. La tecnología de los juegos de video hipnotizó a una nueva generación impresionable. Y como mucho de la electrónica en los 80, los juegos se hicieron lo suficientemente pequeños y económicos para llegar al hogar. Las ventas de las consolas de juego caseras como la Atari 2600 explotaron. Había algún interés por parte de muchos padres por adquirir los juegos para el hogar, para que sus hijos jugaran en casa en lugar de ir a ese espacio desconocido del arcade, donde los padres perdían control sobre sus hijos. Desde el punto de vista de los niños, los juegos que eran conversiones de juegos populares del arcade para las consolas tendían a ser inferiores técnicamente hablando. Inferiores o no, los juegos de video caseros fueron un éxito. El fundador de Atari, Nolan Bushnell, parecía haber descubierto una fórmula que funcionaba, al menos por un tiempo. Un 2600 contenía un microprocesador muy simple, corriendo tal vez a 1 MHz. Y esa naturaleza primitiva le permitía manejar solamente juegos en 2 dimensiones, con solo pocos colores y pocos objetos moviéndose en la pantalla. Bushnell permitió una cultura abierta de desarrollo de juegos, lo que significa que otras compañías podían producir cartuchos compatibles con la 2600. Algunos de los juegos no eran precisamente excelentes. Como resultado de eso, Atari de algún modo perdió el control de esa plataforma. Eso llevó a principios de los 80 a una especie de colapso en la industria. Los fabricantes de juegos que siguieron, como Nintendo, aprendieron de los errores de Atari. Codificaron y patentaron sus consolas e insistieron en lineamientos estrictos de control de calidad. A pesar de algunas asombrosas innovaciones en juegos de video y gráficos con los años, aún miramos con nostalgia esos juegos de los 80. Si encuesta a estudiantes universitarios actuales, más del 50% de ellos ha jugado con una Atari 2600, aún hoy en día. Por alguna razón ha mantenido su popularidad. La Atari 2600 dio en el clavo de cierto tipo de experiencia interactiva de juego que es posible en una plataforma muy simple. Realmente son juegos eternos. Si los juegos no eran lo suyo, entonces tal vez recuerde otros adelantos relacionados con la televisión. MTV, CNN y HBO eran algunos de los canales de cable especializados que hacían su gran debut en la pantalla. Pero no era posible verlo todo. ¿O sí? Presentamos al VCR. Les permitió a las personas capturar la televisión y no tener que organizar sus vidas para ver su programa favorito, pues ahora podían simplemente poner una cinta en la máquina, programar el tiempo, grabar y salir a hacer lo que tuvieran que hacer. A pesar del hecho de que el reloj siempre parecía creer que era medianoche, la videograbadora nos permitió grabar un programa en su horario regular y verlo después. Hoy suena muy simple, pero fue muy importante en ese momento. El fenómeno resultante fue esa noción de cambio de tiempo. Por supuesto, lo otro que ocurrió fue que las personas encontraron el botón de adelantar y podían saltarse los comerciales o las partes del programa que no les interesaban.
Los VCR para el consumo fueron lanzados a mediados de los 70, pero pocos hogares tuvieron uno hasta los 80. En 1990, más de 200 millones de VCR fueron vendidos en el mundo. Cuando ibas a comprar uno en los primeros días, tenías una gran decisión. ¿Querías beta, el formato de cinta de Sony, o VHS, que era de JVC? Y los dos formatos eran completamente incompatibles. Las diferencias entre las dos tecnologías llevaron a una guerra de formatos de la que solo uno quedaría en pie. Ambas máquinas hacían básicamente lo mismo: grabar y reproducir un video después de insertar un cassette. En modo de grabación, un VCR utiliza un cabezal de grabación rotatorio que hace contacto con la cinta dentro del cassette. Mientras la cinta se mueve por el cabezal giratorio, este graba una señal análoga de cada cuadro como una banda diagonal en la cinta. Otro cabezal graba el sonido y la información de ajuste en el borde de la cinta. En modo de reproducción, el cabezal giratorio se alinea con la banda diagonal utilizando los códigos de ajuste de la cinta. Mientras rota sobre la banda, el cabezal lee la información de la imagen y la envía al televisor. Un cabezal separado lee el código. La similitud entre el Betamax y el VHS termina allí. El Betamax tenía una calidad un poco superior, pues usaba un cabezal más grande para leer la cinta. Y ese cabezal más grande significaba que podían colocar un poco más de detalle en la cinta y tener un poco más de claridad. Eso limitaba la longitud máxima de la cinta a 60 minutos cuando los primeros aparatos de Betamax aparecieron. El VHS podía grabar hasta 2 horas en una cinta, y ya que la mayoría de las películas caben en una cinta de 2 horas, eso le dio a JVC una gran ventaja en el mercado de alquiler casero. Aparecieron tiendas de renta de videos en cada esquina. Y pronto se hizo común rentar una película en cinta y verla desde el sofá. A diferencia de Sony, JVC vio una ventaja en licenciar su tecnología a muchos otros fabricantes de electrónicos. La competencia bajó los precios del VHS, atrayendo cada vez más compradores. Y hubo otras 2 razones por las que el VHS emergió victorioso. Las cintas de VHS eran más económicas y eran aceptadas más ampliamente en el mercado. También hubo una fuerza de la que no se habla mucho, y es el hecho de que la mayoría de las tiendas de video tenían la parte frontal donde se rentaban películas de Hollywood y también una habitación trasera donde podías rentar material pornográfico. Esta fue la primera vez que las personas pudieron realmente ver estas obras de arte en sus propias casas, y eso causó una explosión en esa industria en particular. Y ya que esa industria se estandarizó en el VHS, tuvo mucho que ver con lo que ocurría en la parte frontal de la tienda de video también. Fue el clavo final en el ataúd para el mercado del VCR casero Betamax. La tecnología de los 80 nos ayudó a divertirnos en casa, pero productos como el Walkman y el teléfono celular nos mostraron que también podíamos tener tecnología para llevar. Todos los aparatos multifuncionales que queremos tanto hoy tienen sus raíces en productos más simples que se hicieron ubicuos en los 80, muchos de los cuales fueron creados por compañías electrónicas japonesas. En los 80 vimos el avance de una gran cantidad de aparatos de Sony, desde el Walkman hasta el reproductor de CD, el VCR y la videograbadora Handycam. Y estos aparatos pavimentan el camino en términos de innovación, pero también en diseño. Luego vimos a otras compañías electrónicas japonesas seguir a Sony. De hecho, hay 1 o 2 que se han referido a Sony como su departamento de investigación y desarrollo. En ningún lugar fue más pronunciado el liderazgo de Sony que en el reino de la tecnología de reproducción musical. Comenzamos con estéreos caseros. Estos fueron reducidos a una caja que se podía llevar en el hombro y volar a todos a tu alrededor. Luego llegó esto, el Walkman de Sony, que fue una revolución total. Podías tomar tus propias canciones, mezclarlas en un cassette, ponerlas en un Walkman, poner este en tu bolsillo y los audífonos lo hacían sonar increíblemente bien. Fue posible por la tecnología de imanes que permitió reducir los audífonos hasta un paquete de muy bajo peso. Los audífonos estándar del momento pesaban unos 400 gramos y cubrían toda la oreja. Sony logró miniaturizar los audífonos hasta unos 42 gramos, reemplazando los imanes de ferrita con imanes mucho más pequeños y fuertes de samario de cobalto.
El Walkman envía una señal eléctrica que lleva la onda sonora que el audífono debe reproducir. La señal crea un campo magnético en la bobina que atrae o repele el imán de samario de cobalto. El movimiento de la bobina hace que el diafragma del audífono vibre, creando las ondas sonoras que escuchamos. Fue la primera vez que las personas pudieron escuchar cualquier música que quisieran, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin molestar a nadie más. Hoy parece muy simple, pero para la época fue muy revolucionario y realmente creó todo un movimiento en términos de estilos de vida, comportamiento y la manera en que las personas se entretenían. Pero aún debíamos llevar esas engorrosas cintas que se degradaban con el tiempo. Ni siquiera el Walkman pudo salvar al ya condenado cassette. Pues en 1982, Sony, con algo de ayuda de Philips Electronics, subió la apuesta otra vez con el disco compacto. Por décadas tuvimos discos de cera y luego de vinilo. Luego vimos la cinta de 8 canales, que fue finalmente desplazada por la cinta de cassette. Y al acercarnos al comienzo de los 80, nos quedamos con dos formatos comunes: la cinta de cassette y el LP de vinilo. Ambos fueron reemplazados a principios de los 80 por esto, el disco compacto. El CD es una revolución total y lo es por dos razones. En primer lugar, la información almacenada en el CD es digital. Así que cada vez que tocas el CD, oirás exactamente el mismo sonido. Y la segunda razón para ser revolucionario es que hay mucha información almacenada en el CD comparada con un disco de vinilo. Fue Sony quien especificó que el CD debía ser capaz de almacenar al menos 74 minutos de música, porque uno de nuestros altos ejecutivos del momento, Norio Ohga, era también director y estaba muy interesado en la música clásica, y quería que la novena sinfonía de Beethoven pudiese caber en un CD. Un CD es un disco de 1.2 milímetros de grosor, hecho de plástico transparente de policarbonato. Durante su fabricación, miles de millones de muescas o raspaduras son impresas en el plástico en una espiral. Luego el disco es cubierto por un lado con el llamado aluminio superpuro para crear una superficie reflectante. Una capa de laca protege el aluminio y es pintada con la etiqueta del CD. El CD es leído enfocando un láser semiconductor a través de la capa inferior transparente de policarbonato. Si pudieses sujetar esa espiral de alguna forma y removerla, encontrarías que tiene medio micrón de grosor, pero casi 5 kilómetros de largo. El rayo láser choca con el CD y encuentra una de dos cosas en su superficie. O bien encontrará un espejo real y se reflejará claramente, o encontrará una de esas pequeñas raspaduras y se hará difuso cuando se refleje. El lector de CD es capaz de notar la diferencia entre el espejo y la raspadura y decidir por ello cuáles bits de información han sido escritos en la superficie de ese CD. Por supuesto, necesitábamos un reproductor de CD. El CDP-101 de Sony fue lanzado también en 1982. Ahora el truco era convencer a los consumidores a comprar de nuevo toda su música en el nuevo formato. Pero cuando las personas lo encontraron, visitaron amigos o entraron en contacto de algún modo con el CD, la calidad de la música y el hecho sorprendente de que siempre tendría esa gran calidad hicieron que se adoptara rápidamente. También lanzamos después el Discman, que era una versión en CD del Walkman, haciendo del CD un medio portátil para disfrutar la música. Mientras muchos usaron la tecnología para retirarse a sus propios mundos, algunos la adoptaron por razones más sociales. El primer teléfono celular portátil comercial, el Dynatac 8000X de Motorola, nos mostró que podíamos estar en contacto en el camino. Teníamos el teléfono normal, luego el teléfono de auto y después el comienzo del teléfono celular portátil. Ahora lo vemos como algo totalmente cómico, pues es gigantesco. Pesa cerca de 1 kilogramo. Pero en ese momento, esto era tal vez el objeto más genial que alguien podía poseer. Costaba cerca de $4,000 y tal vez $1 o $2 por minuto usarlo. Pero no tenía cables. Y eso era lo más importante. Igual que los celulares modernos, el Dynatac era básicamente un sistema complejo de radio. Cuando se hace una llamada, el teléfono envía un mensaje de radio a una torre celular cercana. La torre establece la llamada con 2 frecuencias.
una frecuencia para su voz y la otra para la voz de la persona con quien habla. Este sistema de radio puede transmitir en cientos de frecuencias radiales diferentes, así que cada torre puede manejar docenas de llamadas a la vez, sin que se interfieran mutuamente. Si un teléfono se mueve, su señal se transfiere de una torre a la siguiente, espaciadas unos 3 kilómetros. Los celulares finalmente pasaron de señales análogas a digitales, y como todo lo demás, se hicieron más pequeños, rápidos y afortunadamente más económicos. Haciendo esa importante pregunta de los 80, ¿a quién vamos a llamar? La tecnología de bolsillo había llegado para quedarse y proliferó en muchas formas de entretenimiento y comunicación. ¿Pero había un lado negativo? Mientras más tecnología tenemos, más se incrusta en nosotros. Mientras más nos conectemos a los iPods, más hablemos por celulares, tal vez haya cada vez menos realidad en nuestras vidas y más mediación de la realidad a través de estos aparatos electrónicos. Los 80 nos digitalizaron, nos redujeron y nos pusieron en marcha. Al tener tantos juguetes, necesitábamos un auto genial para transportarlos. Y en 1981, un vehículo visionario nos mostró el portal del futuro. El DeLorean DMC-12 todavía es uno de los más geniales autos de apariencia tecnológica en las calles. No ha sido fabricado desde 1983. Es un auto excepcional. Es un automóvil muy estilizado y sexy. Se desempeña bien. Cuando lo conduces, recibes miradas que no recibirás con ningún otro auto. No sé cuántas veces personas con celulares han tomado fotografías de este auto. El DeLorean no se parecía a ningún otro auto en el mercado en los 80. La crisis petrolera de los 70 hizo que muchos fabricantes de autos comenzaran a hacerlos más pequeños, cajas económicas eficientes que según algunos olvidaban el estilo. Pero el DeLorean era de primera clase en todo. Hijo del notable diseñador de autos John DeLorean, el DMC-12 fue desarrollado para el mercado estadounidense, pero por razones financieras fue producido en el norte de Irlanda. El proyecto fue financiado por una serie de pequeños inversionistas, personas como Johnny Carson, Sammy Davis Jr., algunos amigos de John. El dinero grande llegó del gobierno británico, unos $150 millones. Al construir el auto en Belfast, Irlanda del Norte, esperaban darle trabajo a las personas. El desempleo estaba en una tasa del 30 o 40%, y con todos los problemas sectarios en Irlanda del Norte en ese momento, si las personas tenían empleo, serían menos propensas a causar problemas en las calles. Cuando el auto llegó a las tiendas en 1981, los compradores quedaron sorprendidos. Las ventas iniciales fueron fantásticas. Los autos volaban de los concesionarios, pues todos querían ser el primero de la cuadra, así que no era inusual verlos venderse por $10,000 por encima del precio. El diseño espacial del auto y el estatus virtual de celebridad aseguraban que cumpliría su lema. Una de las frases en toda la publicidad del DeLorean era "Vive el sueño". Y para muchas personas eso era lo que el propio John DeLorean estaba haciendo. Era un autodidacta casado con una supermodelo que ahora tenía su propia compañía de autos. Toda la idea era vivir ese sueño. Pero el sueño duró poco. La compañía encontró tiempos difíciles en 1982. No se puede tener ninguna conversación sobre el DeLorean sin hablar de algunas de las controversias. El auto tenía poca potencia, el auto costaba demasiado, a algunas personas no les gustaba el estilo. Reflejando a su creador, el DeLorean tenía un exterior llamativo, pero las personas se preguntaban qué había debajo. Los autos no se vendían, las tasas de interés eran muy altas para los autos y cosas así, y John DeLorean necesitaba dinero. Fue persuadido por uno de sus vecinos para involucrarse en un trato financiero que después descubrió que se trataba de la importación y tráfico de cocaína. Ahora se sabe que era una operación encubierta. John DeLorean fue arrestado en octubre de 1982 y finalmente fue a juicio en 1984 cuando se levantaron todos los cargos. Nunca creí que podría estar en una situación así. Por supuesto, cuando eres arrestado aparece en primera página, y cuando eres encontrado inocente después sale en la página 6. Aún hay personas hoy que preguntan si DeLorean aún está en prisión sin darse cuenta de que nunca estuvo preso. 3,000 libras, 2,500, 2,500. Su compañía quebró en 1983. Vendido en 6,250. Pero solo porque ya no se fabriquen DeLoreans en masa no significa que no pueda obtener uno nuevo. Casi. La DeLorean Motor Company en Houston, Texas, puede construirle uno de estos bebés de metal con piezas que nunca fueron usadas.
Un auto completamente refabricado es uno al que desarmamos hasta el marco y lo reconstruimos usando partes nuevas. Así que esencialmente obtiene un auto nuevo de hace 25 años. Estas partes sin usar, motores, transmisiones, paneles exteriores, fueron traídas aquí desde la fábrica cuando la producción se detuvo en 1983. También reacondicionan DeLoreans usados a su brillo original. No es poco usual que un auto nos llegue completamente arrasado, desgastado, para que lo convirtamos en un auto como este. Refrescamos los interiores, reconstruimos los trenes delanteros, trabajamos en el cuerpo, lo que sea necesario para hacer que el auto luzca tan bien como lo hacía en 1981. ¿Y el precio? Una buena regla general es que hacen falta $25,000 para tener un DeLorean operativo, confiable y de buen aspecto. No importa si compras uno por 15 e inviertes 10 en él o si compras uno por 25 que ya esté terminado, un buen auto usado, por lo tanto, estará en los 20,000 medios. Pero si desea uno hecho con partes nuevas, prepárese para pagar unos $40,000. Incluso desarmado, el DeLorean no se parece a la mayoría de los otros autos. Aquí tenemos un chasis DeLorean en su forma simple. En el frente está muy bien protegido de un impacto frontal o lateral. Tenemos la celda de combustible, la cual al estar tan bien protegida realmente jugaba un papel en el tema de seguridad que hizo famoso a John DeLorean. El chasis es único, pues es de acero suave cubierto con poliexpósito para evitar que se oxide. Bajo la cubierta está un motor trasero de aluminio Peugeot Renault de 2.8 litros. Hoy existe también un paquete opcional para aumentar el desempeño, el cual incluye un nuevo sistema de escape, múltiples, convertidores catalíticos duales y un nuevo silenciador. Y cuando se pisa a fondo el acelerador, la inyección de combustible mecánica Bosch Calle-Tronic es lo que realmente mide el flujo de combustible desde el tanque hasta la cámara de combustión a través de los inyectores. Muchos de los autos de finales de los 70 y principios de los 80 tenían carburadores. Este es uno de los primeros autos en usar una forma de inyección de combustible. Sobre el chasis se encuentra el cuerpo de fibra de vidrio, sobre el que se sujetan los paneles de acero inoxidable. A diferencia de muchos autos en los que los paneles están soldados a él, en el DeLorean todos los paneles están atornillados, así que es muy fácil reemplazar un panel. Puedes atornillar y desatornillar los paneles y está listo. Es seguro afirmar que no verá muchos otros autos de acero inoxidable en las calles, pues este metal es unas 5 veces más costoso que el más común acero suave usado en la mayoría de los autos. Una vez que termine de admirar el inusual exterior, sujete la manilla y ábrala. Una de las cosas únicas del DeLorean es obviamente las puertas de alas de gaviota que se abren hacia arriba. Requieren de 35 centímetros de espacio, lo que es menos que un auto regular. Operaban por una barra de torsión que estaba aquí dentro, hecha de acero inoxidable. Era sumergida en nitrógeno líquido a 350 grados bajo cero y torcida 10 veces en cada dirección. Luego es sacada, lo que de hecho la convierte en un resorte. Luego es puesta de nuevo en el auto. Este aparato aquí es la barra que impide que la puerta se abra demasiado rápido y le brinda apoyo cuando la cierra. El DeLorean era realmente único para su época, desde el concepto, el diseño, hasta las controversiales circunstancias que rodearon a su creador. John DeLorean murió tras sufrir un infarto en marzo de 2005, al parecer mientras realizaba diseños para un nuevo auto. Pero su legado perdura. El divertido auto de los 80 aún es un gran vendedor. En los 80, verse genial estaba de moda, pero también quedamos fascinados al probar nuestras mentes con algunos acertijos y juegos geniales. La tecnología de los 80 ha afectado casi cada aspecto de la manera en que vivimos, trabajamos y jugamos. Pero los productos no precisan ser de ultra alta tecnología para llamar la atención del consumidor. El cubo de Rubik, el famoso acertijo mecánico de 6 lados, fue lanzado en mayo de 1980. Para 1982 se habían vendido más de 100 millones en todo el mundo. El objetivo es rotar los diferentes segmentos hasta que todos los lados del cubo sean de un color sólido. Y sin hacer trampa arrancando las calcomanías. Inventado por Erno Rubik, un escultor y profesor de arquitectura húngaro, el cubo tiene cerca de 43 quintillones de configuraciones distintas. Pero se publicitó como teniendo solo miles de millones, porque el concepto de quintillones es demasiado difícil de entender. Bien, lo interesante sobre este acertijo es su baja tecnología. Y si nos tomamos un momento para meternos dentro, podremos ver exactamente cómo fue ensamblado.
El cubo usa una armadura central con 6 brazos y 6 recuadros fijos. 20 cubos cuidadosamente moldeados se interconectan mutuamente en la armadura para formar las 6 caras del cubo. Esto le permite a las secciones rotar independientemente. A pesar del vasto número de posiciones posibles, algunos algoritmos han revelado 22 movimientos como los mínimos necesarios para resolver un cubo desordenado. Y si usted es un campeón de competencias del cubo de Rubik, puede hacerlo en unos 15 segundos. O incluso a ojos vendados. Hasta la fecha se han vendido 300 millones de cubos de Rubik e imitaciones, supuestamente haciéndolo el juguete más vendido en la historia. Mi abuela tenía un cubo de Rubik en su casa y yo no le pedí que me lo comprara. Todos quedaron fascinados por poner estos patrones de color juntos de nuevo. ¿Por qué? No lo sé. Pero las personas sienten atracción por probarse constantemente a sí mismos. Otro juguete de los 80 que probó nuestra destreza fue el Simon. El Simon fue como muchos juegos de los 80 en que era realmente primitivo, pero también realmente adictivo. Era un juego electrónico de memoria que lanzaba una serie de tonos y había que ser capaz de repetir el patrón. Inventado por el gurú de juegos electrónicos Ralph Baer, estaba basado en el juego infantil Simon Says o Simon Dice. Simon es un computador. Simon tiene cerebro. O haces lo que dice Simon o te vas por el desagüe. No solo tenías que probar tu memoria, tenías que probar tu velocidad y agilidad, porque mientras más avanzabas en Simon, mientras más alto el nivel, más rápido iba. Lo revolucionario sobre él es que fue uno de los primeros juegos electrónicos que tenía un microprocesador incorporado y que las personas promedio podían costear. Ese microprocesador tenía que recordar la secuencia que ya había sido mostrada y luego generar un nuevo número aleatorio que le diría qué mostrar para el siguiente elemento de la secuencia. Aún hoy se puede comprar un Simon. Igual que tantos otros aparatos que nacieron en los 80, es nuevo, mejorado y más pequeño. Todo lo que tenemos en nuestro hogar, los avances que hemos tenido en la electrónica casera, todo comenzó con aparatos que se hicieron estándar en los hogares de los 80. Las personas no se dan realmente cuenta que los 80 están tan distantes como lo están, simplemente porque los aparatos que teníamos entonces aún los usamos hoy. Solo los hacemos mejores. En diciembre de 2005, PC World publicó un artículo llamado Los 50 mejores aparatos de los últimos 50 años, y fue una de las cosas más populares que hayamos hecho, ya que las personas son muy apasionadas y nostálgicas con estas cosas en sus vidas, y muchos de los que prefirieron son los que fueron realmente populares en los años 80. Tales como el Simon, que estaba en el puesto 38 de nuestra lista, uno de los primeros juegos electrónicos populares, y el celular Dynatac, original de Motorola, que estaba en el puesto 35 de nuestra lista. Y el ítem número 1 de la lista fue el Walkman original de Sony, solo porque fue el aparato que inició la revolución de la música personal. Los aparatos popularizados en los 80 generaron muchas revoluciones. Y mientras continúa la innovación en ingeniería, su simbiosis con la siempre creciente capacidad de cómputo, quién sabe en qué se transformarán ahora estos aparatos. Pero de seguro será totalmente sorprendente.